Ministerio de Exteriores italiano se ha mostrado horrorizado por los ataques. Reiteramos nuestro firme y convencido apoyo a Ucrania, su pueblo y su resiliencia. Y al mismo tiempo expresamos nuestra total condena y máxima indignación por un gesto que agrava la responsabilidad de Rusia en el contexto de su injustificable agresión, ha puntualizado en un comunicado en su página web. Por su parte, el presidente de Lituania, Gitanas Nausėda, ha indicado que la brutalidad rusa no tiene límites, y ha lamentado que Kiev y otras ciudades ucranianas sean atacadas de nuevo por el ejército ruso. Atacan el centro de ciudades, edificios residenciales, carreteras en hora punta, ha lamentado, antes de señalar que es terrorismo de Estado en el sentido total del término y abogar por la entrega de más armas a Ucrania para vencer a este mal. La primera ministra estonia, Kaja Kallas, ha reseñado que los últimos ataques muestran las tácticas terroristas de Rusia. Esto hace más evidente la necesidad de establecer un tribunal para el crimen de agresión, ha arguido, antes de resaltar que sugirió a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que la UE podría ayudar a encabezar estos esfuerzos. Ucrania necesita rápidamente modernos sistemas antimisiles y sistemas de defensa antiaérea, ha explicado. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España denunció que condena enérgicamente los ataques llevados a cabo hoy por las Fuerzas Armadas rusas contra Kiev y otras ciudades ucranianas y los efectuados en la madrugada del domingo contra zonas residenciales de la ciudad ucraniana de Zaporilla. Dichos ataques han ocasionado la muerte de numerosas personas y decenas de heridos entre la población civil, incluyendo menores. El gobierno de España hace un llamamiento a las autoridades rusas para que respeten los principios básicos del derecho internacional, especialmente del derecho humanitario y los derechos humanos, ha señalado, al tiempo que ha reiterado su firme apoyo a la soberanía e integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas. Asimismo, el primer ministro letón, Krišjānis Kariņš, ha tildado de absolutamente despreciables los ataques contra objetivos civiles en Kiev, Zaporilla y otros lugares. Es una prueba clara de la crueldad sin sentido de los líderes ucranianos. Debemos ayudar a Ucrania a ganar esta guerra, ha indicado en su cuenta en la red social Twitter. A las críticas se ha sumado la ministra de Exteriores sueca, Ann Linde, que se ha mostrado consternada por los ataques continuados y masivos contra objetivos civiles en ciudades ucranianas, incluida Kiev. Linde ha confirmado que ha hablado con el embajador sueco en Ucrania y se ha mostrado aliviada porque todos están a salvo. Mientras tanto, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha condenado los horribles e indiscriminados ataques por parte del ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, y otras ciudades del país, que han dejado cerca de 10 muertos. La OTAN seguirá apoyando durante el tiempo que sea necesario al valiente pueblo ucraniano a la hora de luchar contra la agresión del Kremlin, ha zanjado el secretario general de la Alianza, 2 días antes del encuentro que mantendrán este miércoles en Bruselas los ministros de defensa de la OTAN. Por su parte, el comisario de Justicia europeo, Didier Reynders, ha afirmado desde Kiev que los ataques lanzados por las fuerzas rusas en las últimas horas son verdaderamente la definición pura de un crimen de guerra, en la medida en que los civiles se han convertido sistemáticamente en objetivos. El propio Reynders ha tenido que refugiarse en el sótano de un hotel tras las explosiones, un día después de recorrer junto al fiscal general la ciudad de Borodianka, situada en las inmediaciones de la capital. Las autoridades locales han confirmado hasta ahora la muerte de 8 personas por los ataques contra Kiev, mientras que 4 han muerto en Sloviansk y otra ha muerto en Zaporilla. Los bombardeos han alcanzado otras ciudades como Leópolis, Kharkiv, Jitomir y Dnipro. Los ataques llegan horas después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, acusara a los servicios secretos ucranianos del atentado terrorista, perpetrado el sábado contra el puente de Kerch, que conecta Rusia con la península de Crimea, que lo dejó parcialmente inutilizado y que se saldó con al menos 3 muertos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, condenó este lunes enérgicamente los ataques con misiles de Rusia contra ciudades ucranianas, afirmando que demuestran la absoluta brutalidad de la guerra ilegal y del líder ruso Vladimir Putin. Estos ataques mataron e hirieron a civiles y destruyeron objetivos sin propósito militar. Demuestran una vez más la absoluta brutalidad de la guerra ilegal del señor Putin contra el pueblo ucraniano, dijo Biden en un comunicado.
El mandatario añadió que los ataques solo refuerzan aún más nuestro compromiso de estar con el pueblo de Ucrania durante el tiempo que sea necesario. Junto a nuestros aliados y socios, seguiremos imponiendo costes a Rusia por su agresión, haciendo que Putin y Rusia rindan cuentas por sus atrocidades y crímenes de guerra, y proporcionando el apoyo necesario para que las fuerzas ucranianas defiendan su país y su libertad, dijo Biden. Volvemos a pedir a Rusia que ponga fin a esta agresión no provocada de inmediato y retire sus tropas de Ucrania. Biden y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, mantuvieron este lunes una conversación telefónica en que el estadounidense trasladó al ucraniano sus condolencias por los ataques y le prometió seguir proveyendo ayuda militar, incluidos sistemas avanzados de defensa aérea, al país europeo. La mayor oleada de ataques en Ucrania desde hace meses se saldó con al menos 11 muertos y más de 80 heridos, en represalia por una explosión que este fin de semana dañó un puente clave que une Rusia con la península de Crimea anexionada por Moscú. Kiev dijo que las fuerzas rusas habían disparado más de 80 misiles contra ciudades de todo el país y que Rusia también había utilizado drones iraníes lanzados desde la vecina Bielorrusia, sembrando el pánico y dañando instalaciones energéticas en toda Ucrania. Que no quepa duda, dijo Putin en comentarios televisados dirigidos a su Consejo de Seguridad, si continúan los intentos de ataques terroristas, la respuesta de Rusia será severa. Antes del comunicado de Biden, el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, dijo que habló con su homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba, para asegurarle el apoyo de Estados Unidos a Ucrania tras los horribles bombardeos del Kremlin esta mañana. Seguiremos brindando asistencia económica, humanitaria y militar para que Ucrania pueda defenderse, escribió en Twitter. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, llamó a su homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba, para expresarle su apoyo ante los horribles ataques de Rusia, que ha bombardeado este lunes varias ciudades del país. Acabo de hablar con Dmytro Kuleba para reiterar el apoyo de Estados Unidos a Ucrania, informó el jefe de la diplomacia norteamericana en Twitter. Los bombardeos rusos a gran escala lanzados este lunes contra ciudades ucranianas, entre ellas Kiev, han causado un número todavía indeterminado de muertos, mientras la población busca protección en refugios. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, señaló en un mensaje al pueblo ucraniano que los ataques masivos en varias regiones de Ucrania tienen como objetivo dañar la infraestructura energética y causar bajas entre la población civil. Rusia presentó los bombardeos como una respuesta al ataque perpetrado este fin de semana contra el puente de Crimea, que une esta península con su territorio y del que el Kremlin responsabiliza a los servicios secretos de Ucrania. El presidente ruso, Vladimir Putin, amenazó con lanzar nuevos ataques de este tipo si Kiev perpetra atentados terroristas de envergadura en Rusia. Washington se ha convertido, de lejos, en el proveedor más importante de armas de Ucrania desde que Rusia lanzó su invasión el 24 de febrero, con más de $16.800 millones en asistencia militar desde esa fecha. Líderes europeos han condenado este lunes los ataques ejecutados a primera hora del día por parte del ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, y otros puntos del país, sucesos que se han saldado con al menos 11 muertos y decenas de heridos, además de cortes de los servicios de electricidad y agua en varias ciudades. El primer ministro de Bélgica, Alexander De Croo, ha indicado que el bombardeo contra Kiev y contra objetivos civiles en muchas otras ciudades es un acto condenable por parte de Rusia. Es una escalada inaceptable de la violencia que fortalece la determinación de Bélgica a la hora de apoyar al pueblo de Ucrania en su valiente lucha por una nación libre y soberana, ha manifestado. Así, el primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, ha denunciado que el presidente ruso, Vladimir Putin, está aterrorizando de forma masiva a civiles inocentes en Kiev y otras ciudades de Ucrania. Países Bajos condena estos actos atroces. Parece que Putin no entiende que la voluntad del pueblo ucraniano es irrompible. Ucrania se mantiene firme y seguiremos apoyando a Ucrania, ha dicho.